Buenas noches para todos los que se han conectado a este taller de oración de este día 22 de marzo, donde meditamos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículos 20 al 33. Oramos por cada una de sus intenciones. Le pedimos a Dios que bendiga nuestras vidas, que nos ayude en cada momento de nuestro camino. Que el Espíritu Santo inunde nuestro corazón para que sea la voz de Dios la que haga resonar en nuestros labios la alabanza, la bendición. Que el mismo Espíritu Santo nos muestre el mensaje de la palabra de Dios y que permita que sea el Maestro interior el que oriente nuestros pensamientos, nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Junto con San Agustín, hacemos la oración invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa que cree en Cristo, para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven, Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín ruega por nosotros. Hacemos lectura orante del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.
Algunas pautas para la lectura de este Evangelio que hemos leído hoy. En el cuarto Evangelio, el relato de la pasión no quiere acentuar el sufrimiento de Jesús, sino el señorío y la autoridad que Jesús demuestra en todo momento del Evangelio. Es por eso que el cuarto Evangelio no cuenta la narración sobre la oración del huerto, como si lo hacen los otros evangelios. Pero unos días antes de la narración de la pasión en San Juan, se ubica una experiencia muy parecida de Jesús en la explanada del Templo de Jerusalén. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Después de la unción en Betania y de la entrada triunfal en Jerusalén. Como respuesta a los griegos que querían verle, Juan pone en boca de Jesús un pequeño discurso que no responde ni a los griegos ni a Felipe o Andrés. El discurso trata sobre la vida, que solo puede ser alcanzada aceptando la muerte del falso yo. Jesús es levantado en alto, pero para atraer a todos hacia Él. Los griegos que quieren ver a Jesús en este Evangelio podían ser simplemente extranjeros que simpatizaban con el judaísmo y que estaban prestos, listos a participar de las fiestas de la Pascua. El mensaje de Juan es claro. Los judíos rechazan a Jesús y los paganos le buscan. Dice el texto que ha llegado la hora de que se manifieste la gloria de este hombre. Todo el Evangelio de Juan está concentrado en el tema de la hora. Por 3 veces se ha repetido la palabra hora y otras 3 aparece el adverbio ahora. Es el momento decisivo de la cruz. Esta es la hora, la cruz, en que se manifiesta la gloria y la resurrección. La vida de Dios. Allí, en esta cruz, se manifiesta la gloria que es donación de amor, amor de Dios, pero también gloria de este hombre que se eleva para que atraiga a todos hacia Él. La elevación también es manifestación de la glorificación de Jesús. En su entrega total, Jesús refleja lo que es Dios mismo. Todos estamos llamados a esta plenitud humana que se manifiesta en el amor, pero ese amor que no acumula, sino ese amor que dispone a la entrega total de la vida para dar vida a los demás. Y ahora, esa manifestación de amor, esa vida en el amor, es posible y se abre a todos. Dice el texto, si el grano de trigo no muere, permanece él solo, permanece infecundo. Es una declaración rotunda y central para San Juan. Dar vida es la misión de Jesús. La vida se comunica aceptando la muerte, la transformación de su realidad. Pero esta vida, la vida de Dios mismo, es el fruto del amor del Padre. El egoísmo lo podríamos asemejar a la cáscara que impide germinar esa vida en el grano. Amar es romper la cáscara y entregarse totalmente a la vida del mundo, a la vida de Dios para los hombres. La muerte del falso yo, de aquel que se busca a sí mismo, es la condición para que la vida se libere. Esta es la muerte del grano, la muerte de aquel que no ama a los demás como ama a Dios entregándose, sino que se ama a sí mismo buscando todo para sí mismo.
Y por eso es necesario que el grano muera, para poder amar como Dios ama, dando todo, dando la vida en el amor a los hermanos. La incorporación de todos a la vida es la tarea de Jesús, y esto será posible gracias a su entrega hasta la muerte, a su disposición, a su generosidad, a su manera de vivir totalmente entregada para dar vida a todos. El fruto no dependerá de la comunicación de un mensaje, sino de la manifestación del amor total de Dios en Jesucristo. El amor es el verdadero mensaje. El fruto, amor, solo puede darse cuando vivimos en comunidad de hermanos, en la familia de los hijos de Dios, en la comunión de los discípulos. En la semilla hay vida, pero esa vida está latente, esperando la oportunidad, esperando esa oportunidad para desplegar toda su potencialidad vital. La vida no se pierde cuando se convierte en alimento de la verdadera vida. La vida biológica cobra pleno sentido cuando se pone al servicio de la vida de Dios, de la vida que da sentido, de la vida que es vitalidad. La vida humana llega a su plenitud cuando trasciende lo puramente natural. Lo biológico no queda anulado por lo espiritual. Sin embargo, tener apego a la propia vida es destruirse, porque es buscarse a sí mismo y no darse para dar vida a los demás. Es por eso que entregar la propia vida en medio del orden es conservarse para una vida definitiva. La traducción del griego a veces es difícil. Muchas veces se habla de psique, que refiere a la vida psicológica. Al final del texto también hablan de zoe, la vida, pero esa vida que le añaden aionion, que es perdurable, eterna, y como decíamos la vez pasada, una vida plena más que eterna, apelando no solamente a la cualidad del tiempo, sino a la cualidad esencial, a la cualidad potencial que tiene esta vida. No solamente es eterna, sino que es plena, plenificante, transformadora. Por eso nos está hablando en Zoé de una vida trascendente, de la vitalidad de Dios, que es creativa, que es generadora, que se abre a la transformación y que nos permite reconocer que nuestra vida está llamada a vivirse en plenitud. El amor consiste en superar el apego a la vida biológica y psicológica. En contra de lo que parece, entregar la vida no es desperdiciarla, sino llevarla a la plenitud. No se trata de entregarla de una vez muriendo, sacrificándose, sino de entregarla poco a poco, en cada instante, en cada momento, en lo cotidiano, sin miedo a que se termine. El mensaje de Jesús no conlleva un desprecio a la vida, no es así. Es todo lo contrario. Solo cuando nos atrevemos a vivir a tope, con intensidad, con todo lo que implica vivir humanamente, dando pleno sentido a la vida, alcanzaremos la plenitud a la que estamos llamados. Estamos llamados a vivir, no caminando hacia la muerte, sino a vivir con plenitud la vida, entregándola por el bien y la vida de los hermanos. Por eso hablamos de la muerte al falso yo. El falso yo es ese que se busca a sí mismo en un amor egoísta. El verdadero Dios, el verdadero yo que viene de Dios, nos invita a vivir esta vida con plenitud, dando el amor que hemos recibido, entregando la vida por los hermanos, para los hermanos, como Dios mismo nos lo recuerda. Por eso, la muerte del falso yo no es el final de la vida biológica, en realidad es su plenitud. Llega el ser humano a aquello a lo cual ha sido llamado, a vivir con intensidad la vocación de ser feliz, de ser santo, de vivir según nos indica Dios. Si tomo conciencia de esto y he perdido el temor a la muerte, nada ni nadie nos podrá esclavizar, porque vivimos entregando la vida
libremente, para que se manifieste la plenitud de nuestra vocación, que no es morir, sino vivir en Dios plenamente, con intensidad, dando la vida por los hermanos. Dice el texto, el que quiera colaborar conmigo, el que me quiera servir, que me siga. Diáconos en griego significa servir, pero no esclavizarse, sino servir por amor. Servir con la intensidad de una vida que se pone y se dispone al hermano. Seguir a Jesús es compartir la misma suerte de Jesús. Es entrar en la esfera de lo divino y dejarse llevar por el Espíritu de Dios. El lugar donde habita Jesús es la plenitud del amor. Así lo manifestará cuando llegue su hora, la hora de la cruz, de la glorificación, de la manifestación plena del amor del Padre en Jesucristo. Allí, entregando su vida, hará presente el amor total de Dios. Pero no se trata solo de la muerte física que Él sufrió, se trata de dar la vida día a día en la entrega confiada a los demás para darles vida, no mi vida, la vida de Dios en cada uno de nosotros. Dice el texto, ahora me siento fuertemente agitado. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora. En esta escena que los sinópticos colocan en el huerto en Getsemaní, se manifiesta la auténtica humanidad de Jesús. Recordemos que aquí no estamos en Getsemaní, en San Juan, sino en el templo. Pero las mismas palabras evocan lo mismo. Jesús es verdadero hombre. Está diciendo que ni siquiera para Jesús fue fácil lo que está proponiendo en lo que viene a continuación en su existencia. La entrega definitiva de su vida, el momento de la pasión, la hora de la que nos habla San Juan. Está diciendo entonces que esto es el signo supremo de la muerte al ego, de ese falso yo, que en realidad es comprender que Jesús entrega su vida por los hermanos, dando el verdadero yo, una vida plena, una vida que alcanza la madurez y la plenitud cuando se obedece a Dios y se sirve a los hermanos en el amor hasta las últimas consecuencias. Por eso se deja llevar por el Espíritu, pero eso no suprime su condición de ser humano. Su parte sensitiva protesta vivamente, pero está en el ámbito de la vida, y eso le permite descubrir que esto que está sucediendo se trata del paso definitivo de la plenitud de su vida, de una vida en el amor de Dios. Dice el texto también, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Allí podemos identificar la cruz y la glorificación junto con San Juan. Es una idea clave para entender todo su evangelio. En la cruz no solamente vemos la muerte de Cristo, sino la glorificación del Hijo del Hombre que da su vida para dar vida al mundo. Muerte y vida se mezclan y se confunden en este evangelio. Habla de dos clases de muerte y dos clases de vida. Una es la muerte espiritual y otra la muerte física, que ni añade ni quita al verdadero ser del hombre. La muerte física no es imprescindible para llegar a la vida. Lo que se necesita es la muerte al falso yo, a aquel que se ama a sí mismo y se busca a sí mismo y no se entrega a los demás. La vida de Dios en nosotros es una realidad muy difícil de aprender, pero a la que hay que llegar para alcanzar la plenitud humana. Toda vida espiritual es un proceso, un paso de la muerte a la vida, de la materia a vivir llenos y guiados por el Espíritu. La plenitud humana no puede estar en la satisfacción de los sentidos o de las pasiones o de los apetitos, a pesar de que ellos sean útiles en nuestra vida. La plenitud del ser humano está en el desarrollo de la capacidad de conocer y de amar.
Debo descubrir que mi verdadero ser consiste en entregarme a los demás, en darme a los demás, valiéndome de esos sentidos que tengo, por supuesto, pero con el horizonte de no guardarlos para mí, sino de donarme totalmente a los demás para darles vida. El dolor que causa el renunciar a la satisfacción del ego, del egoísmo, del propio yo, lo interpreta el Evangelio como muerte, y solo a través de esa muerte se puede acceder a la verdadera vida. Si ponemos todo nuestro ser al servicio de la vida biológica y psicológica, nunca alcanzaremos la existencia, la vida espiritual, la vida que da plenitud, la vitalidad de la persona. El Evangelio de San Juan comienza y termina en un tono de victoria. Jesucristo es victorioso porque es glorificado por el Padre. El triunfo inicial se concreta en el deseo de algunos que quieren conocer a Jesús. Este triunfo reflejado en el interés de unos pocos alcanza dimensiones universales al final, cuando nos dice, atraeré a todos hacia mí, no solamente a los que estuvieron interesados, sino a todos los atraerá. Pero este marco de triunfo encuadra una escena trágica. Jesús es consciente de que para triunfar tiene que morir, como el grano de trigo, recordemos. Tiene que ser elevado sobre la tierra, es decir, crucificado, no solamente para morir, sino para manifestar la gloria de Dios. Ante esta perspectiva confiesa, me siento agitado y angustiado, e intenta superar ese estado de ánimo con la reflexión y la oración. Sin embargo, es necesaria su muerte. Igual que el grano de trigo tiene que morir en tierra para producir fruto, porque para eso ha venido, para entregar su vida por los hermanos. Sin embargo, los argumentos racionales no sirven de mucho cuando uno se siente angustiado. Viene entonces el deseo de pedirle a Dios, Padre, líbrame de esta hora. Pero se niega a ello, recordando que ha venido precisamente para eso, para morir, para dar su vida en bien de los hermanos. En vez de pedir al Padre que lo salve, le pide algo muy distinto. Padre, glorifica tu nombre. Lo importante no es conservar la vida, sino manifestar la gloria de Dios. Volvamos a leer con humildad este santo evangelio, reconociendo que debemos morir a aquel amor egoísta, a aquella vida que se conserva a sí misma, y debemos vivir dando con plenitud, paso a paso, día a día, lo mejor de nosotros para enriquecer a los demás, incluso para sentir la satisfacción de el día de nuestra muerte biológica, sentir que nuestra vida tuvo pleno sentido porque la entregamos con amor, con entusiasmo, con plenitud, para comunicar ese amor que hemos recibido de Dios. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora.
Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Escuchemos cómo nuestro Padre San Agustín comenta algunas partes del texto que hemos leído. Dice San Agustín en el Tratado 51 sobre el Evangelio de San Juan: ahora bien, debemos investigar preferentemente esto. ¿Qué significa servir a Cristo? Trabajo al que se promete paga tan grande. En efecto, si supusiéramos que servir a Cristo es preparar lo que es necesario para el cuerpo, cocinar o servirle las viandas cuando cenaba, o darle la copa y escanciar la bebida, le hicieron esto quienes pudieron tenerlo presente en el cuerpo, como Marta y María, cuando Lázaro era también uno de los que estaban recostados. Pero aún el pedido de Judas le sirvió de este modo porque él tenía los cofrecillos y, aunque hurtaba muy criminalmente de lo que en ellos se echaba, sin embargo, mediante él se preparaba lo necesario. A esto se debe que cuando el Señor le dijo: lo que haces, hazlo presto, hazlo rápido, algunos opinaron que le mandaba preparar lo necesario en atención al día festivo o dar algo a los indigentes. Por tanto, de ningún modo diría de esta clase de servidores el Señor: donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Ni si alguien me sirviere, lo honrará mi Padre. Porque a Judas, que servía tales cosas, lo vemos reprobado más bien que honrado. ¿Por qué, pues, buscamos en otra parte qué significa servir a Cristo y, más bien, no reconocemos esto en esas mismas palabras? En efecto, cuando dijo: si alguien me sirve, sígame, quiso que esto se entendiera como si dijese: si alguien no me sigue, no me sirve. Sirven pues a Jesucristo quienes buscan no lo suyo, sino lo de Jesucristo. En efecto, síganme significa esto: camine por mis caminos, no por los suyos, como está escrito en otra parte. Quien dice que él permanece en Cristo, también ese mismo debe caminar como él caminó. Si ofrece pan al hambriento, debe también obrar por misericordia, no por jactancia. No buscar allí otra cosa que la obra buena, sin que la izquierda sepa qué hace la derecha, esto es, que de la obra de caridad sea alejada la intención egoísta. Servir a Cristo es vivir en Cristo, vivir como Cristo, seguir a Cristo, caminar por sus caminos, vivir como Él vivió, participar de su destino y no tener otra intención sino la de dar la vida por los hermanos. Continúa nuestro Padre San Agustín: quien sirve así, sirve a Cristo, y con razón se le dirá: cuando lo hiciste a uno de mis mínimos, de mis pequeños, a mí lo hiciste. Al hacer por causa de Cristo no solo lo que se refiere a la misericordia corporal, sino todas las obras buenas. Por cierto, serán buenas entonces porque
El final de la ley es Cristo, para justicia en favor de todo el que cree. Es servidor de Cristo hasta esa obra de caridad, hasta esa obra de caridad grande, que es de poner su alma por los hermanos. Pues esto es de ponerla también por Cristo, porque en atención a sus miembros va a decir también esto: cuando lo hiciste por esos, por mí lo hiciste. Por cierto, se dignó hacerse y llamarse servidor respecto a tal obra cuando asevera: como el Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir, y a deponer, a entregar su vida por muchos. Cada uno, pues, es servidor de Cristo en virtud de eso, por lo que Cristo es también servidor. A quien así sirve a Cristo, su Padre lo honrará con el honor grande de estar con su Hijo, sin que nunca falle su felicidad. Servir a Cristo es dar su vida, como la dio Cristo, por el bien y la vida de los hermanos. También dice nuestro Padre en el Tratado del Evangelio de San Juan 52, comentando otra parte del Evangelio que hoy estamos orando. Les dijo pues Jesús: aún un poco está la luz entre vosotros. A eso se debe que entendáis que el Mesías permanece eternamente. Caminad, pues, mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no os apresen. Caminad, acercaos, entended que Cristo entero va a morir, a vivir eternamente, a derramar su sangre para redimirnos y a ascender a las alturas para conducirnos allí. En cambio, las tinieblas os apresarán si creyereis la eternidad de Cristo, de forma que neguéis en Él la humillación de la muerte. Y quien camina en las tinieblas desconoce a dónde va. Así puede tropezar en la piedra de tropiezo y en la roca de traspiés, cosa que el Señor fue para los judíos ciegos, como para los creyentes llegó a ser cabeza de ángulo la piedra que desecharon los constructores. Se desdeñaron de creer en Cristo precisamente porque su impiedad lo despreció muerto, se rió de él, asesinado, mas esa misma muerte era la del grano que había de multiplicarse, y la elevación de quien arrastra tras de sí todo. Mientras tenéis la luz, afirma, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz, porque tenéis oído algo verdadero, creed en la verdad, para que renazcáis en la verdad. Agustín nos invita a comprender que esto es una verdad que nos ilumina la mente y el corazón para que podamos comprender que debemos vivir como Cristo vivió, dando intensamente en cada momento su vida por los demás, en esa entrega del amor misericordioso del Padre que obra en él. Por eso, en un momento de silencio, de oración, pidámosle a Dios que nos permita comprender que la muerte no es el acabose, que la cruz no es la maldición, que los seres humanos estamos llamados a entregar la vida para que el grano perezca, muera y pueda dar fruto, pueda alimentar al mundo, que no nacimos para vivir de cualquier manera o para gastar nuestra vida hacia la muerte, sino para sembrarla en los hermanos, para gastarla intensamente y vivirla intensamente en el servicio a los demás, en un servicio desinteresado, no en ese servicio que busca las cosas para sí, sino el amor que entrega para dar vida. Y allí Dios nos dirá que nos glorificará, y le pedimos que en cada una de nuestras acciones el Padre glorifique su nombre. Padre, glorifica tu nombre. Cuando comprendemos que nuestra vida no es para nosotros, sino para el servicio de los hermanos. Padre, glorifica tu nombre.
cuando contemplamos el deseo profundo de nuestro corazón de conservar nuestra vida por egoísmo. Allí mismo te pedimos que nos des la luz de tu gracia, para que podamos, llenos de la vida de Dios y del amor del Padre, poder encaminar nuestros pasos para no buscar nuestros privilegios, sino más bien compartir la vida que tú nos has dado. Y allí mismo te decimos: Padre, glorifica tu nombre. En ese momento en el cual comprendemos que nuestra vida, a pesar de las angustias y las penas, se vive intensamente cuando se pone al servicio de los hermanos. Allí mismo decimos juntos: Padre, glorifica tu nombre. Allí cuando la dificultad de comprender el misterio de la cruz nos abruma y a veces queremos ceder a las opiniones de muchos que ven la derrota y el fracaso de un hombre y no contemplan la victoria del resucitado que ha dado su vida por nosotros, allí mismo todos decimos: Padre, glorifica tu nombre, para que podamos contemplar en la cruz la glorificación del Hijo de Dios, la plenitud de su vida, que no vino simplemente a vivir y morir, sino a dar su vida por los hermanos, porque allí mismo da la vida al mundo y resucitará al tercer día, abriéndonos la posibilidad de tener un sentido más pleno de nuestra vida. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él que por nosotros murió y resucitó, vivimos para los hermanos en el servicio, y no en cualquier servicio, sino en el servicio en el cual Cristo nos dio un ejemplo. No he venido a ser servido, sino a servir. Y el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y por eso en ese servicio de amor desinteresado y totalmente entregado para dar vida en el amor de Dios, decimos: Padre, glorifica tu nombre. Dios, en esos momentos de angustia, ayúdanos para que no vacilemos, para que los dolores, las angustias, las penas no nos muevan a desfallecer, a lamentarnos y a pelear con tu designio salvador. Infúndenos tu fuerza, tu amor, tu verdad, para que podamos decir juntos: Padre, glorifica tu nombre, para que podamos dar la vida intensamente en cada una de nuestras opciones de vida, para que podamos dar vida con nuestra vida, a pesar de que vamos agotando nuestra existencia biológica. Sabemos que el grano morirá, pero que dará vida al mundo, porque seremos glorificados en el servicio de Cristo, como Cristo sirvió, dando su vida por los hermanos. Y por eso en cada momento de angustia, de desesperación, de cansancio, digamos juntos al Padre: Padre, glorifica tu nombre. Pidámosle a Dios que bendiga nuestras vidas, que nos ayude a vivir intensamente en el amor a los hermanos, sirviéndolos con todo el corazón, no buscándonos a nosotros mismos, sino ayudándonos mutuamente, sintiendo que damos nuestra vida como Dios nos da vida. Y pidámosle a Dios Todopoderoso que bendiga nuestras existencias, que nuestra vida sea entregada a plenitud, que busquemos siempre la plenitud en el amor y en el servicio a los hermanos, que podamos contemplar en el crucificado la victoria de Dios que nos da un nuevo sentido para vivir. Y pidámosle que bendiga a cada una de nuestras familias, que bendiga nuestros proyectos y que nos muestre el camino de la plenitud, de la paz, de la salvación y del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, ilumina el sendero de nuestra existencia y condúcenos ante tu divino Hijo, que es nuestra salvación. Unidos a San Agustín hacemos la oración final. Vueltos al Señor, Dios Padre Omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad, con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras. Que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza, por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con Él vive y reina Dios en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Les agradezco a todos los que nos han acompañado en la noche de hoy y pedimos para que en cada uno de sus hogares descienda la bendición, se mantengan unidos en la concordia y siempre reine la paz. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos y continuemos participando de estos talleres de oración para que sea Dios el que vaya animando nuestro camino, nuestra entrega y nuestro servicio, para que preparemos dignamente esta Semana Santa como un momento de encuentro con aquel que nos llama, que nos ama y nos envía. Una feliz noche para todos.